Buenas tardes a todos, que el Señor les bendiga. Me es un privilegio el tener la oportunidad de saludarles nuevamente y volvernos a encontrar a través de esta plataforma para poder compartir la palabra del Señor. Dios bendiga a cada uno de los que se estarán conectando en esta tarde para poder escuchar el consejo de la palabra, para ser bendecidos, para ser edificados y que juntos podamos adorar al Dios Todopoderoso. Quiero tomar un pasaje de la Escritura para basar la reflexión de esta tarde y quiero hacerlo en el Evangelio de Lucas capítulo 15 del versículo 11 en adelante. La Biblia nos dice así. También dijo: un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre: parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició todos sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado y vino gran hambre en aquella provincia, comenzó a faltarle, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor eterno, porque una vez más tú nos concedes el privilegio de podernos encontrar a través de esta plataforma para poder compartir, Señor, con todos mis hermanos y amigos el consejo de tu palabra. Ruego que la gracia que hay en ti, mi Señor amado, pueda bendecir a todos los que se estarán conectando, a todos aquellos que tendrán la oportunidad, Señor, de escuchar el consejo de tu palabra. Les bendecimos, Dios. Bendiga de manera muy especial a todas las hermanas y hermanos que son parte, Señor, de esta congregación aquí en La Paz de Bolívar. Que tu gracia y tu amor se extienda, Señor, hacia todos los lugares donde esta palabra ha de llegar y ha de ser escuchada. Te damos en Jesús. Muchas gracias, mi Señor. Amén. Esta tarde quiero predicar la palabra del Señor sobre este tema, el arrepentimiento. Como todos nosotros ya sabemos, el Evangelio significa buenas noticias. Y estas buenas noticias precisamente son para un ser humano que vive en rebelión, para una persona que vive enemistada con Dios. No puede haber una mejor noticia, sino que el saber que un Dios de amor está buscando e invitando a los pecadores para hacerlos parte de su reino. Por eso, esta tarde vamos a considerar lo que enseñó nuestro Señor Jesucristo para que los hombres pecadores puedan entrar en su reino, y veremos que no se trata de ninguna cosa imposible que cumplir, sino por el contrario, todas las condiciones están al alcance de aquel que quiera. Y en este pasaje que tomamos de base podemos encontrar un buen ejemplo. El Señor comenzó su relato presentando a un hijo rebelde que no quería sujetarse a la orden familiar que su padre había establecido y que precisamente deseaba marcharse, pero no sin antes recibir la parte de la herencia que le correspondía. Esto sin duda representó una tremenda ofensa para su padre, porque lo lógico es que los hijos reciban la herencia después de que el padre ha fallecido. Pero en este caso, el padre todavía estaba vivo.
Pero el joven era tanto lo que sentía en su corazón por su progenitor, que precisamente deseaba que ya estuviera muerto, así que no dudó en pedir la parte de la herencia, aunque el padre todavía estuviese vivo. Una vez que el hijo recibe la herencia, se va y comienza a vivir de una forma desenfrenada. Gasta todo lo que ha llevado en vicios, en pecado, llegando pronto a estar en una situación lamentable. Mientras tuvo dinero, no le faltaron los amigos. Pero cuando el dinero se le terminó, precisamente se queda solo y no le queda más opción que tratar de encontrar una solución para su problema. Y la misma Escritura nos dice que fue y se arrimó a uno de los conciudadanos de aquella provincia, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y aún dice la palabra del Señor que deseaba comer del alimento que esos cerdos ingerían, pero ni de eso le daban. Ahora bien, cuando nosotros hacemos así un breve esbozo, una breve introducción acerca de lo que pasó con la vida de este joven, es necesario que nosotros pensemos de manera coherente que la relación perdida entre el hombre y Dios se restablece, no sin antes que el hombre o la mujer tenga una participación activa en eso. Es necesario que cada persona en particular dé un paso para volverse a Dios. Y por eso es necesario que nosotros consideremos el tema en esta tarde. ¿Qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es una palabra que tiene su origen militar y que significa dar media vuelta. Pero también es una palabra que proviene de la expresión griega metanoia, que significa cambio de mentalidad. Eso significa que el arrepentimiento impulsa a las personas a abandonar la independencia, a dejar la enemistad y la rebelión contra Dios para volverse a su justicia. El arrepentimiento es una decisión firme y consecuente de cambiar. Pablo precisamente explica esto de la manera siguiente, escribiendo a los hermanos de Colosa, en Colosenses capítulo 1, versos 13 y 14, dice: Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. O sea, Pablo nos está diciendo que cuando el hombre vive en pecado, pertenece al reino de las tinieblas. Pero una vez que ha reconocido su error, una vez que ha tomado la decisión de volver a su Creador, en ese momento es trasladado al reino de su Hijo, o sea, de Jesucristo, y precisamente comienza a experimentar desprecio por el pecado que un día practicó y un deseo positivo en su corazón de hacer lo que es agradable delante de la presencia del Señor. O sea que el arrepentimiento nos lleva a experimentar una nueva mentalidad, a experimentar nuevos deseos y una voluntad de querer agradar a nuestro nuevo Rey. Una voluntad de querer hacer lo que es agradable delante de la presencia del Señor. No se trata solamente de corregir algunos defectos que puedan haber en nuestra personalidad o de adquirir una nueva rutina religiosa, sino que es algo más radical, es algo que va más allá, que no solamente en el ambiente espiritual hay un cambio que se experimenta, sino también en el área donde nosotros podemos ser observados por los demás. Entonces, el arrepentimiento tiene que ver con permitir que Dios tome el control de nuestra vida, lo cual se traduce necesariamente en un cambio total con respecto a Dios, a nosotros mismos, al pecado y a la justicia. Nuestra vida tendrá una nueva dirección, una nueva perspectiva, unas nuevas expectativas y compromisos en lo que Dios llega a tener la supremacía absoluta.
O sea, cuando nosotros nos adentramos entonces a considerar ya más a fondo lo que es el arrepentimiento, nos vamos dando cuenta que no se trata de algo superficial, sino algo que demanda cambios profundos en el interior. Y precisamente de eso hablamos en el siguiente punto. Y vamos a ver las áreas que precisamente cubre lo que es el arrepentimiento. La primera de esas áreas es el intelecto. Y cuando hablamos del intelecto, hacemos referencia a que el arrepentimiento va a producir primero un cambio en nuestra manera de pensar. Como leímos en la parábola, el pródigo está en una triste situación. Y estando en esa situación, él reconoce que se ha equivocado, conoce que tomó una mala decisión y entonces acciona para dar el primer paso en el camino del arrepentimiento. O sea, comenzó a reflexionar sobre el estado de vida que había tenido antes, sobre la situación misma o las decisiones que él había tomado. Pero la palabra nos dice claramente en el versículo 17, dice, y dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Por primera vez, él está dispuesto a reconocer que se equivocó. Él está dispuesto a reconocer que pecó en contra de la voluntad de su padre y empezó a pensar volver a su padre y pedirle perdón. Si nosotros seguimos leyendo la Escritura, él estaba planeando decirle: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Notemos que había llegado a entender perfectamente que el pecado que había cometido no había sido solamente contra el Padre, sino que había pecado precisamente contra el cielo, una expresión que para un judío equivalía a decir en contra de Dios. Entonces, por eso en el texto está diciendo que él le dirá: Padre, he pecado contra el cielo. Dicho de otra manera, he pecado contra Dios. Y luego le dice: contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Mire qué importante, porque cuando el hombre comprende la realidad de la situación en la que ha caído, cuando el hombre entiende de verdad que no es nada agradable, entonces es capaz de reconocer que se ha equivocado, pero que a pesar de haberse equivocado hay un Dios de amor que le sigue buscando, hay un Dios de amor que le sigue invitando, hay un Dios de amor que sigue dándole la oportunidad para que él pueda corregir el error que ha cometido. Aunque en la parábola no se nos explica cómo fue que el hijo llegó a experimentar ese cambio en su forma de pensar, no nos explica la forma en que llegó a tener convicción de su pecado. Por otras partes de la Escritura nosotros sabemos que esto viene normalmente como el conocimiento de la ley. La Biblia nos dice en Romanos el versículo 20, dice la palabra del Señor así: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, aunque la parábola no lo diga, nosotros entendemos que precisamente a través de la ley viene lo que es el conocimiento del pecado. Como usted puede notar, el arrepentimiento implica un cambio radical en el modo de entender la gravedad del pecado.
que el pecado precisamente tiene como finalidad una afrenta contra un Dios santo y que por tanto merece la ira y el castigo divino. Ahora bien, aunque Dios tiene la potestad para hacerlo, no lo hace sin antes advertirlo. Cuando nosotros leemos la palabra del Señor en el libro del profeta Jonás, nos vamos a dar cuenta que Dios no castiga a nadie sin antes advertirle, sin antes darle una oportunidad de poder corregir sus errores. Y aunque quizás en su momento Jonás no quería ir a aquella gran ciudad donde había necesidad, y quizás si nos adentráramos a fondo entenderíamos que habían razones justificadas, humanamente hablando, para que él no quisiera ir. Lo cierto es que había ahí una necesidad de Dios. Y precisamente Dios no iba a actuar sin antes haberle dado la oportunidad a esa nación. Ahora bien, cuando los ninivitas escuchan el mensaje que lleva Jonás y él va diciendo que de aquí a 40 días Nínive será destruida, entonces ellos accionan. Entonces ellos reconocen, entonces el rey mismo entiende que han estado haciendo lo que es desagradable delante de la presencia del Señor. Y Dios, al ver esa acción, al ver ese cambio en los pensamientos, al ver ese cambio en la actitud, precisamente decide no enviar el castigo, precisamente decide darles la oportunidad de salvación. Entonces, nosotros vemos que el arrepentimiento nos enseña el reconocimiento de nuestra propia responsabilidad y la aceptación de nuestro estado de completa desgracia espiritual ante Dios. Todo esto nos debe de llevar a clamar, como el publicano de la parábola que narró nuestro Señor Jesucristo, que dice la Escritura que solamente se golpeaba el pecho y decía: Dios, sé propicio a mí, porque soy pecador. El arrepentimiento que lleva a la salvación incluye también un cambio de pensamiento respecto a quién es Jesús y el lugar que debe de ocupar en nuestra vida. Esto demanda un cambio de actitud en nuestro interior. Cuando pensábamos que nosotros teníamos la última palabra, que nosotros decidíamos lo que hacíamos. Pero sabe, una vez reconocemos nuestro pecado, entendemos que el único que tiene el control sobre nuestra vida, que el que tiene la última palabra, se llama Jesús de Nazaret. El verdadero arrepentimiento nos debe de llevar a un reconocimiento del señorío de Cristo, tal como Pablo lo explicó en su carta a los romanos cuando dijo: esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. O sea, qué importante es reconocer el señorío de nuestro Señor y de nuestro Salvador Jesucristo sobre nuestra vida. Entonces, entendemos que el arrepentimiento primeramente opera en el área del intelecto, donde viene el reconocimiento, donde viene la aceptación de la responsabilidad, donde se reconoce que se ha equivocado al momento de tomar decisiones, pero que precisamente va a producir reacciones para que haya un cambio de actitud. Segunda área que abarca lo que es el arrepentimiento son las emociones. Si en el intelecto abarca la forma de pensar, en las emociones va a tratar con un cambio en la manera de sentir. Estando en esa condición, el joven empezó a sentir vergüenza. Empezó a sentir vergüenza y dolor por el pecado que había cometido. Por eso, según la Biblia, cuando se acercó a su padre, rápidamente le dijo que no sentía ser digno de ser llamado su hijo. El versículo 21 dice la palabra del Señor, allí en el Evangelio de Lucas dice: y el hijo le dijo: Padre,
he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. O sea, es de observar que este joven no regresó alegremente a la casa paternal como si nada hubiera sucedido. No, la Biblia nos está diciendo que lo hizo con una actitud de genuina humillación. O sea, reconocía su error, así que ahorita no venía jactándose, sino que venía precisamente humillado delante de su padre, reconociendo el error que había cometido. Desde el punto de vista emocional, el auténtico arrepentimiento va acompañado de un sentimiento de pesar y de tristeza al descubrir la gravedad del pecado. Por eso es que, mi hermano, hay momentos en la vida del ser humano cuando solamente está él y su conciencia y puede reflexionar sobre cómo está llevando el curso de su vida. Y hay momentos que una voz interna le dice: no está bien lo que estás haciendo. ¿Y sabes qué? Ese Dios hablando a tu propia vida, hablando a tu interior, haciéndote reconocer que todavía tienes oportunidad. Porque mientras el hombre y la mujer vive, tiene la oportunidad de corregir el curso de su vida. Tiene la oportunidad de poder tomar nuevas decisiones que le permitan construir un mejor futuro para su vida y para su familia. Entonces, en el Antiguo Testamento era frecuente ver cómo cuando las personas reconocían su error, su equivocación o su pecado, se vestían de cilicio. Se vestían de cilicio, y eso lo enseña la palabra del Señor. Allá precisamente en el libro del profeta Jonás dice que el rey se vistió de cilicio y proclamó ayuno, se sentó sobre ceniza. Era una señal de humillación, símbolo de dolor, símbolo de luto por haber ofendido al Creador de la vida. En nuestros días el hombre moderno ya no siente vergüenza casi por nada, ni humillación a su corazón. Por eso es fácil escuchar personas que después de tener una vida llena de fracaso, reafirman con orgullo y dicen: pero yo no me arrepiento de nada, sin darse cuenta que con esta afirmación solamente están abriendo la puerta para que hayan nuevos fracasos a su vida. Hermano y amigo, si tú reconoces que te has equivocado, entonces tienes la oportunidad de ir. Entonces tienes la oportunidad de enmendar. Tienes la oportunidad de empezar de nuevo. Ahora, piensa, si este joven del cual habló Jesucristo en la parábola no hubiera reaccionado, qué tremendo. ¿Por qué? Porque no hubiese tenido la oportunidad de restauración. También es cierto que en cualquier caso una persona puede llegar a sentirse apesadumbrado o a sentirse avergonzado por algún pecado cometido y sin embargo no llegar al arrepentimiento para salvación. Sin embargo, no llegar a ese arrepentimiento que lo conduzca a tener una relación con Dios. Y si no, nosotros podemos considerar un ejemplo que nos presenta la Biblia en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 10, del verso 22 en adelante. Nos está hablando precisamente de un joven que se acercó a Jesús para preguntarle qué debía hacer para heredar la vida eterna. Jesús le dijo: los mandamientos sabe, y comenzó a enumerar aquellos que tienen una relación directa con el prójimo. Y cuando el joven escuchó, le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Pero cuando Jesús va más allá y le dice: una cosa te hace falta, anda, vende lo que tiene y dalo a los pobres, toma tu cruz y sígueme. La Biblia dice que aquel joven se entristeció. O sea, se entristeció porque tenía muchos bienes, dice el escritor, pero no dice que se arrepintió. O sea, si bien es cierto, se apesadumbró, sintió, ¿verdad?, que no había hecho lo que debía de hacer, pero no cambió de actitud, siguió viviendo de la misma manera.
Ahora yo me pregunto, si tú reconoces que te has equivocado, deseas seguir viviendo de la misma manera, sabiendo que hay castigo para aquellos que, teniendo la oportunidad, no corrigen el curso de su vida. ¿Te conformarás a seguir viviendo alejado de Dios aun cuando Él te está invitando para que puedas venir a Él? Es tiempo de hizo precisamente el joven pródigo del que estamos hablando. El joven rico del que te acabo de mencionar, ese no cambió de actitud. Y yo puedo ponerte otro ejemplo a la luz. Judas, después de entregar a Jesús, sintió un fuerte remordimiento por lo que había hecho. Aunque seguramente lo que más lamentó era de que las cosas no habían salido como él había pensado, que no había salido como... Pero fíjate bien, sintió dolor, se apesadumbró, pero fue a la persona equivocada. Dice la Biblia que fue a los ancianos y les dijo: yo he pecado entregando sangre inocente. Y aquellos le dijeron: ¿y a nosotros qué nos interesa? O sea, también es una parte importante ir a la persona adecuada. Y la persona adecuada, la única que te puede perdonar de tus pecados, se llama Jesús de Nazaret. Y tú, mi estimado amigo, que tienes la oportunidad de escuchar esta tarde la palabra del Señor, puedes tomar esa sabia decisión. Un verdadero arrepentimiento siempre va a incluir un cierto grado de vergüenza. Y a veces esa vergüenza no debe ser motivada por el temor a quedar en ridículo cuando otros se enteren de los fracasos o de los pecados que podamos haber cometido, sino porque sentimos y entendemos la gravedad de nuestras ofensas delante del Dios que un día nos creó. Y la Biblia dice que nos creó para gloria y alabanza de su nombre. Entonces, mi hermano, entonces, mi amigo, es menester que el sentir que produce la palabra de Dios en nosotros sea transformado en una acción. Porque si tú has ido siguiendo conmigo la lectura de Lucas 15, del verso 11 en adelante, el pródigo no solamente pensó, sino que también va más allá. Planea qué es lo que va a hacer, qué es lo que va a decir, y lo dice. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento afecta el intelecto, cambiando la manera de pensar. Luego las emociones, cambiando la forma de sentir, pero también la voluntad al producir un cambio en la manera de vivir. El pródigo tomó la decisión de abandonar la vida pecaminosa que llevó estando lejos de la casa paternal. Decidió volverse a la casa de su padre, donde sabía que precisamente iba a haber un cambio de conducta. El cambio de conducta que experimentaría tendría que ser radicalmente diferente a la que había llevado antes mientras vivía afuera. Ya no podía vivir sin normas como lo hizo mientras estaba fuera de la casa paternal. Ahora precisamente lo haría acatando las normas como le daba la gana, sino en sujeción a la voluntad de su Padre. Mi estimado hermano, nosotros a veces cometemos el error, cometemos la equivocación. Somos cristianos y pensamos que podemos vivir como nosotros queremos, como nos da la gana, sin respetar ninguna norma establecida, pero no es verdad. Dios ya estableció los mandamientos, Dios ya estableció las normas que tú y yo debemos de seguir si queremos tener parte con Él en su reino. Es probable que el hijo pródigo tuviera la duda de que si su padre iba a estar dispuesto a perdonarlo, si su padre iba a estar dispuesto a recibirlo, qué tan ofendido se había sentido su padre. Pero para su sorpresa, descubrió que mientras él se acercaba a su casa, su padre siempre lo estuvo esperando con los brazos abiertos.
Muchas veces el ser humano piensa y cree que Dios no le va a perdonar, que Dios está disgustado, que Dios está molesto. Pero oye mi hermano, oye mi amigo, Dios siempre ha estado con los brazos abiertos, esperando ese momento que tú decidas venir a Él. Esperando ese momento en el que tú comprendas que te has equivocado, pero que tienes la oportunidad. La puerta está abierta para que tú puedas entrar y puedas heredar la bendición. Pero necesitas arrepentirte de tus pecados. Necesitas confesar que eres pecador. Necesitas confesar que hay un Salvador, el que murió en la cruz del Calvario para darte vida, para darte una vida diferente. En el momento que el hijo expresó las palabras de arrepentimiento en la parábola, inmediatamente fue aceptado de nuevo en la familia de Dios. Su recibimiento produjo gozo, produjo alegría, estuvo lleno de bendiciones que de ninguna manera él habría podido imaginar. Nadie esperaría que lo iban a recibir para ponerle calzado en sus pies, para ponerle un anillo en su dedo, para darle un vestido nuevo, para hacer una fiesta matando el becerro gordo. Oiga, si él estaba consciente que lo único que merecía por sus acciones. Pero es ahí lo importante donde nosotros debemos de entender. Debemos de entender que a pesar de nuestros errores, que a pesar de nuestras fallas, que a pesar de nuestras ofensas, que a pesar de nuestras rebeliones, hay un Dios que nos sigue amando. Hay un Dios que nos sigue esperando. El arrepentimiento incluye también de la persona y una firme determinación de abandonar la vieja manera de vivir para cambiar la que sea radicalmente distinta. El arrepentimiento implica el abandono de la desobediencia obstinada para rendirnos a la voluntad de Cristo. Entonces, ¿ves cómo precisamente el arrepentimiento obra en esas áreas importantes de la vida? En el intelecto, en las emociones y en la voluntad. Pero también, en tercer lugar, el arrepentimiento es un mandamiento de Dios. Si vamos a predicar el Evangelio como lo hizo nuestro Señor Jesucristo y los apóstoles, tenemos que hacerlo transmitiendo fielmente este mandato de Dios a las personas de que se arrepientan. No se trata de que si el hombre quiere, puede aceptar o rechazar este requisito que Dios estableció. No. Si quiere tener parte en el reino de Dios, entonces precisamente todo ser humano tiene que arrepentirse de sus pecados. La Biblia dice en Hechos capítulo 17, verso 30, que Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de la ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Puesto que el arrepentimiento es un mandato de Dios, desobedecerlo trae graves consecuencias. Si el arrepentimiento es un mandato de Dios, desobedecerlo trae graves consecuencias. Las palabras del Señor son claras al respecto. En Lucas capítulo 13, verso 3 dice así: antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Quizás tú puedas estar pensando qué dura es la palabra del Señor. ¿Quién la podrá oír? Pero déjame decirte que solo es cuestión de reconocer tu pecado, reconocer tu equivocación, permitir precisamente que Dios comience a obrar en tu vida, darle la espalda al pecado que has estado practicando y venir a su presencia, venir a la presencia de tu Hacedor. Venir ante Él precisamente y permitir que cambie tu intelecto, o sea, tu forma de pensar, que cambie tu forma de sentir, que cambie tu manera de vivir. Eso solamente lo puede hacer nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Yo quiero concluir esta tarde esta reflexión diciendo: esta parábola sirve como una hermosa ilustración
de lo que significa el verdadero evangelio, las buenas noticias. O sea, fíjate bien, porque nos ilustra perfectamente todas las cosas. Según la ley de Moisés, el hijo no merecía absolutamente nada, sino el castigo más severo por haber hecho lo que era desagradable delante de su padre al pedir la herencia. Capítulo 21 de Deuteronomio, el versículo 18 en adelante, dice así: si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere, tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo es rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Según esos versículos, ¿te das cuenta lo que Jesús estaba relatando? ¿Te das cuenta que los oyentes de Jesús sabían perfectamente esto y qué era lo que esperaba a este hijo por su acción? Así que impresionarles mucho la forma en cómo el Señor terminó su relato. Pero esto es el Evangelio. Dios no nos da el castigo que merecemos, sino que nos abre las puertas de su reino, aunque no debemos de olvidar que para disfrutar las bendiciones de Dios es necesario que antes haya en nosotros un genuino arrepentimiento. Importante es entonces reflexionar en todo esto. La Biblia dice que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Así que, mi estimado hermano, mi estimado amigo, tú que has estado pendiente de esta transmisión, si tú sientes en tu corazón que Dios te ha hablado, si tú sientes en tu corazón que Dios ha tratado contigo esta tarde y quieres entregar tu vida a Jesucristo, este es el momento oportuno. Una oración sencilla debes de hacer diciendo: Padre, reconozco que soy pecador, me arrepiento de todos mis pecados, perdóname e inscribe mi nombre en el libro de la vida. Y luego, después que todo esto pase, buscar un lugar donde poder congregarte y servirle a nuestro Señor. He llegado hasta acá con la reflexión de esta tarde. Vamos a inclinar nuestro rostro para orar al Señor, no sin antes agradecer a todos los hermanos que han estado conectados, escuchando lo que es este consejo de la palabra. Oramos a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor eterno, por la bendición que nos has dado, por el privilegio que nos has concedido, mi Señor, de poder compartir el consejo de tu palabra. Dios, yo sé que tú eres bueno, yo sé que tú eres fiel, sé que eres grande, sé que eres misericordioso y bueno. Por tanto, te rogamos a ti en el nombre de Jesús, que bendigas a todos los hermanos, que bendigas a todos los amigos, Dios, que han escuchado esta palabra. Aquellos, Señor, que la han escuchado en esta transmisión en vivo y aquellos que lo harán en diferido. Padre, bendíceles también en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Muchas gracias, mi Señor. Muchas gracias, Padre bueno. Yo sé que tu palabra no vuelve a ti vacía, sino que cumplirá el propósito, Señor, con el cual tú la has enviado. Gracias, Señor. Amén. Amén. Dios les bendiga a todos.